Saludos, saludos, espero que estén súper bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que usted esté viendo este podcast, sea muy bienvenido. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Jafet Leiva. Es para mí un gusto, como siempre, compartir estos espacios del podcast que se llama Más que Fitness. ¿Y por qué se llama Más que Fitness? Porque traemos diferentes invitados, diferentes temas, no solamente relacionados con la parte de enfermedades o lesiones, así, sino que hablemos todo lo que tenga que ver con el mundo del fitness o cosas que de repente están de la mano al fitness, pero que siempre hay esas personas que se encargan de controlar. Y el día de hoy, pues tengo nada más y nada menos que a don Raúl Padilla. Para las personas que no lo conocen, que probablemente son pocos. Don Raúl Padilla es el presidente de jueces de la Federación de Fisiculturismo y Fitness de Costa Rica, pero también él es juez internacional de fisiculturismo. También tiene la preparación en educación física y cuenta con un máster en fisicoculturismo y adicional prepara atletas para competición. Así que tenemos toda una autoridad del fisiculturismo y del fitness de Costa Rica. Raúl, gracias por apuntarse, gracias por sacar tiempo y venir a compartir con la gente. Ya pues, muchas gracias a usted, de verdad que encantado de estar acá, ¿verdad? Con semejante presentación, pues imagínense, ¿verdad? De verdad que el gusto es mío y aquí estoy yo con mucho gusto para engrandecer este deporte, llevar más conocimiento y estamos siempre para servirle. Sí, muchas gracias. Yo en casa contarles que estos podcasts pues son grabados, pero nosotros hoy que grabamos, el día de ayer fue un campeonato, entonces agradezco doblemente el esfuerzo porque están cansados, porque ayer fue una jornada larga y así que yo agradezco mucho, Raúl, de verdad, al sacar el tiempito y venir a compartir. ¿Cuál es la idea? Hablar un poco sobre fisiculturismo, hablar un poco de lo que tiene que ver con el jueceo y qué mejor de la mano pues, del presidente y de la persona que tiene mucha experiencia. Yo tengo muchas dudas, entonces yo voy a aprovechar este podcast como una masterclass para mí también, así que yo creo que es ganar, ganar. Raúl, ¿hace cuánto se dedica a ser juez? Y ya pues, yo estoy desde el 2013, ya soy juez nacional. ¿Y qué le dio por...? Ya pues, mira, realmente, como todo joven, me apasioné del tema de las pesas, primero que nada, de gimnasio, ya desde el colegio, pues ya empecé a asistir a un gimnasio allá en Tibás, se llamaba el Antrax, ese gimnasio en Tibás, ¿verdad? Y realmente me apasionaba bastante. De ahí, por ahí empecé como a investigar un poquito del tema del entrenamiento. Por ahí, bueno, encontré por ahí unos cursitos porque uno buscaba información, ¿verdad? No es como ahora que tenemos demasiada información. Me encontré por ahí los cursos de contrarresistencia en la Universidad Nacional, ¿verdad? Con un profesor que siempre me acuerdo de Gustavo Rivera. Yo creo que me llevó mucho, o me ayudó mucho a meterme mucho en este tema. Ahí llevé el 1, el 2, el 3, creo que eran varios cursos, ¿verdad? Y bueno, por ahí me fui metiendo, me encantaba el tema del entrenamiento. Y por ahí me topé una vez el curso para juez nacional que sacó la Federación Nacional de Fisiculturismo. Y bueno, ahí empezó toda esa historia. Primero, el recorrido es ser juez a nivel nacional y luego cómo optamos por llegar a la parte internacional. Que también está, ¿verdad? Es juez internacional. Sí, claro, es todo un proceso. Realmente yo creo que eso es yo creo que uno como ser humano, uno siempre quiere como ir en esos escalones, ¿verdad? Y cuando hay un escalón más arriba, usted quiere llegar y superarlo, ¿verdad? Es importante como tener objetivos en la vida y bueno, por eso me llamó mucho el tema, la atención de juez, porque sí, uno es juez nacional primero. Después puede optar por ser juez centroamericano, ¿verdad? Solo para Centroamérica. También hay juez panamericano, hay juez centroamericano y caribe, hay juez internacional, hay juez mundial y hay juez profesional. Es una carrera completa. Es muy bonito. Sí, es bonito, es bonito. Y hay que hacer lo mismo, hay que hacer exámenes. En cada uno de esos sí, tenemos que prepararnos, actualizarnos, nosotros llamamos test paper, que es hacer ese examencito, ¿verdad? Y pues ahí se determina si lo aprueba o no para poder seguir en ese escalón. ¿Y alguna vez llegó a competir en culturismo? No, el tema es que ese era el objetivo inicial, ¿verdad? Ese era el objetivo inicial pero lo que pasa es que
yo me encontré primero el curso para ser juez, no me encontré el curso para ser atleta. Entonces, era interesante porque realmente cuando opté por juez, lo que quería era básicamente competir. Y yo decía, bueno, es que si me meto por ahí como juez, pues voy a, qué mejor que captar las cosas desde adentro, ¿verdad? Para ser atleta. Pero lo que le digo, o sea, me capturó. Y nosotros tenemos un tema que si usted es juez, tiene que renunciar a ser atleta. Entonces, pues me quedé como juez y aquí sigo siendo juez. No sé. Pero sin resentimiento a quedar con esa espinita ahí pendiente. Yo creo que las espinitas está. Creo que nunca se deja esa parte. No se va. Porque yo creo que siempre queda. Yo de forma lo hice ahí, creo que 3 veces. Y a mí, por ejemplo, me quedó una categoría máster. Yo dije, a mí me gustaría competir en alguna categoría máster, y cuando me topó con esto y me enteré que ya teníamos que colgar la creatina y la proteína de forma de rendimiento, pues yo dije, rayos, se me quedó pendiente. Pero también la otra parte de verdad que atrapa. Todavía hay oportunidad. Pero no hay tiempo. Entonces, Raúl, ¿qué es lo más complicado? Yo creo que desde 2 puntos de vista. Uno, para llegar a ser juez, ¿qué es lo más complicado? Y luego, una vez que eres juez, ¿qué es lo más complicado de ser juez? Pucha, yo creo que lo más complicado es que muchas veces somos los malos de la película, ¿verdad? Realmente el tema del fisiculturismo, al ser un deporte de apreciación, ¿verdad? Que realmente así funciona como con la gimnasia rítmica, con el deporte de clavados, ¿verdad? Que al final son jueces que determinan según sus objetivos, según su apreciación, determinan un puntaje o determinan una posición. Entonces, lamentablemente en este deporte y en estos de apreciación lo más fácil es achacar al juez, ¿verdad? La culpa de que no le fue tan bien o que le fue bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es como lo más difícil, que somos criticones, ¿verdad? Yo siempre digo, el juez es crítico y no siempre para mal, ¿verdad? Al final pero sí es criticar una estructura, un cuerpo, y bueno, y a quién le gusta que te critiquen, ¿verdad? Entonces, por ahí es como esa parte la más difícil. ¿Y lo más bonito? Y lo más bonito, pues todas las experiencias que uno gana, ¿verdad? Realmente esto me ha permitido a mí, pues aparte de conocer cantidad de personas increíbles, conocer países, lo que les decía ahora, pues ir escalando en posiciones. Creo que es eso, ¿verdad? Y la familia del culturismo a nivel mundial incluso, al ser una gran federación internacional, yo creo que es lo más bonito que me ha permitido. Y a nivel de jueceo, ¿qué es más difícil, digamos, cuando salen a juecear ya internacional que nacional, o ambas? Mire, es que desde que nos sentamos en la mesa de jueces es una presión, ¿verdad? Porque no soy solo yo, sino son 7 jueces, 9 jueces, 11 jueces, siempre es un número impar, 21 jueces en un campeonato tal vez mundial, ¿verdad? Entonces la presión es que yo tengo que estar tan bien preparado que tengo que andar por ahí con los criterios de todos mis compañeros, ¿verdad? En el momento que yo me dispare, le llamamos nosotros, en el momento que yo le ponga a Jafet un 6º lugar y todos los jueces lo están viendo como un 1er lugar, pues probablemente me levantan de la silla y me sacan, ¿verdad? Eso es... Vaya a ver la competencia atrás. Eso es lo más difícil como juez, porque sí, hay que... Y lógicamente entre de más importancia sea el campeonato, pues más presión, ¿verdad? Y tal vez entrando un poco como en tema de competición, y como si podemos agarrar este espacio y ayudarle a esas personas que tienen esa espinita, o a esas personas que de repente ya están compitiendo, ¿qué puntos o consejos le podemos dar a la persona que se quiere subir a una tarima? ¿Qué debe de cuidar? Yo sé que son muchas cosas, perdón, de repente hacer así como unos 3 puntos que usted diga, no se le olvide el A, el B y el C. Yo creo que el punto principal es la salud, ¿verdad? Yo creo que la salud, la familia, nuestro entorno, yo creo que eso no se puede descuidar. Muchas veces el fisiculturismo está visto como algo fuera de este mundo, ¿verdad? Como que el fisiculturista es un ser extraño de otro planeta. También que se aleja un poco de la salud, o sea, que el que está en eso se olvida de la salud porque está haciendo un montón de cosas que no van con la salud, y yo creo que eso es muy importante. Es correcto, y es que por eso tiene que tener, si bien el deporte, pues muchas veces hemos dicho que el deporte de alto rendimiento no es salud, ¿verdad? Pero si bien debemos planificar muy bien para que tampoco llegue a afectarnos
de alguna manera pues extraordinaria, ¿verdad? Que llegue definitivamente, porque si hay algo valioso que tenemos es la salud y yo creo que de ahí eso no es negociable. Lo otro, siempre la palabra mía hacia todos los atletas es paciencia. Yo creo que paciencia es la virtud que más deben tener los atletas porque en general queremos las cosas rápido, queremos las cosas ya, quiero ser el mejor lugar, quiero ganar a costa de lo que sea y realmente ahí es donde se vienen muchos de los problemas o donde se vienen muchas de las, vamos a ver, de esa mala experiencia de que no me fue tan bien, de que lo di todo, de que gasté todo, de que hice todo lo posible y no me fue tan bien y entonces pasó de ser algo que debería ser algo, una experiencia bonita a una experiencia traumática, ¿verdad? Ok, y ahora que me sale, es como la otra parte que usted también se dedica a preparar, es caro preparar a atletas. ¿Es caro o lo han querido hacer caro? Yo pienso que bueno, lo más costoso es de la alimentación, ¿verdad? Yo creo que después de ahí la parte de entrenamiento, pues la mayoría ya está entrenando, la mayoría que se acerca a la parte del deporte como tal, del fisiculturismo, y después de ahí, pues la alimentación, pues sabemos que pucha, la proteína, el pollo, el pescado y la carne Está caro. está costoso y Depende de la temporada, los huevos suben mucho el precio y entonces exactamente, está caro. pero yo siempre considero que sí es costoso, pero no muchas veces como lo queremos hacer ver, ¿verdad? Porque realmente es una alimentación sana, ¿verdad? Es un requerimiento de proteína necesario. Carbohidratos depende del punto en que estemos de la competición, puede ser más o menos, que bueno, el carbohidrato es lo más cómodo que tenemos, el arroz y la papa y esas cosas pues son bastante, podríamos decir, más económicas. Entonces no es algo que esté muy alejado de la realidad, como por ahí he topado algunos videitos o cosas que quieren hacerlo ver como que no es, de que es imposible, ¿verdad? Lógicamente después de ahí viene un tema de suplementación, que bueno, no quiero entrar en detalles de lucha con la suplementación, pero básicamente comida, entrenamiento y una buena guía y nos vamos. Sí, algo que también rescato mucho es el tema de la paciencia, porque yo creo que todos quieren que en la primera ganar y en la primera sacar así como su mejor versión física y de repente si siguen compitiendo se van a dar cuenta que esa era muy mejorable esa condición y que a lo largo de las competencias y de las preparaciones van mejorando su puesto a punto y van llegando, pero quieren en la primera salir con la medalla en el pecho del primer lugar y cuando eso no sucede a veces se trauman, es traumático y nunca más y además hasta se enojan con el preparador porque perdí. Yo entiendo, Jafet, que la frustración, ¿verdad? Yo creo que la frustración viene después de una competencia donde justamente no fue el lugar que esperábamos, porque realmente, vamos a ver, el entrenamiento, como lo decíamos, yo creo que ya todos están acostumbrados a entrenar, pero el tema es cuando tocamos la comida. Yo creo que cuando empezamos a tocar la comida por muchos meses de preparación, y es ahí donde lamentablemente usted sabe que las reuniones familiares, el cafecito, todo tiene que ver con la comida. La vida social. Y la vida social en general es la comida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que lo que más afecta y es cuando llega ese momento de que todo está centrado sobre un puesto, que yo para mí, y lo que le recomiendo a todos es su competencia es usted mismo, o sea, compita contra usted, compita en ser una mejor versión, ya sea de cuando no está compitiendo ahora y de competencia a competencia, definitivamente si se hacen las cosas bien se va a mejorar, ¿verdad? Entonces, no hay que pensar en un lugar, en una competencia, sino pensar en mejorar y yo creo que el resultado, las personas que tienen esa paciencia y las personas que saben hacerlo, el resultado llega en algún momento. Sí, tu competencia eres tú mismo. No compitan con el de la par porque siempre si tenemos 5, 6, 7 nos vamos a comparar y mentalmente voy a decir una mala palabra, es jodido porque vamos a ver a todo el mundo mejor que uno. Muy pocas veces se ven que uno está mejor y empezamos esa comparación innecesaria que, por ejemplo, antes de salir a la tarima es mortal porque su cabeza va en otro lado que no debería estar. Pero es interesante eso. ¿Qué aspectos se evalúan a la hora de un jueceo? Bueno, Jafet, hay varios criterios, ¿verdad? Que en realidad son la simetría, la proporción, la armonía. Pensemos que en la casa puede estar alguien que no
sabe qué es simetría. ¿Cómo le explicamos a esa gente qué es simetría? Lo que pasa es que si todos estos aspectos, nosotros en la federación damos un taller que dura 2 días para explicar lo que son los criterios y para poder lograr ese entendimiento, ¿verdad? Que por eso es que los jueces nuestros se preparan y se actualizan, porque realmente esos criterios, la simetría, la proporción, la armonía, la muscularidad, la definición y la plasticidad, son los criterios que tienen los jueces en mente. Ahora, es lo que dice usted, ahora, ¿qué es cada uno? Bueno, cada uno es... yo le digo a las personas que realmente el fisiculturismo es una obra de arte, ¿verdad? Es una obra de arte como aquellos artes griegas, ¿verdad? Que vamos tallando poquito a poco, y justamente de eso se trata, por ejemplo, de una simetría, que tu hombro izquierdo con el hombro derecho estén iguales, que las piernas, el hemisferio derecho con el izquierdo, que todo venga acorde. O sea, quiere decir que muchas veces tenemos una simetría, un desbalance. Mi bíceps derecho, bueno, vamos a trabajar en el izquierdo para lograr emparejar eso. O vamos a ver de qué manera cuando poso pues no se ve tanto esa simetría, esconderlos. Eso en conjunto con la proporción, con la masa muscular, que es la base de nuestro deporte, y por supuesto tiene que haber masa muscular, y así con los demás criterios, ¿verdad? Todos los criterios son importantes, todos los criterios suman como un todo en ese atleta, y al final gana pues el que reúne más criterios. Algo que también cuando a mí me preguntan ¿por qué no gana el más grande? Es difícil de contestar eso, ¿verdad? Pero la gente espera, porque el público en casa, ahorita que están oyendo de la simetría, de todo esto, de repente me va a decir, pero el más grande es más simétrico, es más proporcionado, y no necesariamente eso sucede. Bueno, es que si la competencia fuera por el más grande, pues no los tuvimos en la tarima, los medimos o los pesamos y ganan más grande, ¿verdad? Y justamente ese es el problema desde el público, cuando no tienen tan claras esas ideas o esos criterios, porque justamente eso pasa, y nos damos cuenta en el público que está atrás de los jueces, cuando silban o cuando buchean porque uno ya sabe que probablemente el público espera, como es un deporte de fisiculturismo, el deporte de fisiculturismo es masa muscular, pues espera que gane más grande. Sin embargo, hay límites en cada una de las modalidades, porque tenemos muchas modalidades, ¿verdad? Modalidades y categorías que en unas más que en otras, el tamaño muscular es o más o menos importante, ¿verdad? Como le decía, hay unos criterios que sobresalen en unos criterios que sobresalen en otros, y ahí es donde no siempre el más grande es el que gana. Es el más grande dentro de los criterios y dentro del reglamento. Por eso, cuando le decía lo de los criterios tienen un orden: simetría, proporción, armonía y muscularidad viene hasta en el cuarto. O sea que la base muscular es la base de nuestro deporte, pero no funciona sola si no hay simetría y proporción y armonía. Correcto, genial. Sí, eso está muy bien. Y ahora que estábamos hablando de esas categorías, ¿cuáles son las principales categorías que encontramos, por ejemplo, aquí en Costa Rica? Bueno, acá en Costa Rica, por supuesto, el fisiculturismo es la base de nuestro deporte, ¿verdad? Así justamente se llama fisiculturismo, una de las categorías. En un momento, en los inicios de nuestro deporte, solo existía fisiculturismo, así empezó, y solo existiría fisiculturismo masculino. Después apareció el fisiculturismo femenino, y después de ahí se han venido incluyendo diferentes modalidades y categorías, ¿verdad? En Costa Rica, pues, el culturismo hoy en día está muy en auge, las categorías, ya viste, las categorías clásicas, ¿verdad? Porque yo creo que es como un tema de moda, o de cierta manera como algo más bonito y más estético, volver a aquella era de Frank Zane, de Arnold, ¿verdad? De Steve Reeves, todos esos físicos armoniosos y clásicos, y por eso es que aparecen hoy en día Games Classic, fisiculturismo clásico, Classic Physique. Y después las otras que le llaman fitness, que no son necesariamente fisiculturismo, sino que por eso se llama fisiculturismo y fitness. Fitness son men physique, muchachos que salen bien definidos, en pantaloneta, hay bikini fitness, ¿verdad? Que son muchachas con menos masa muscular, pero muchachas atractivas, con ciertas características corporales. Básicamente son las que más aparecen, wellness, fitness, las modalidades fitness son las más atractivas hoy en día. Sí, esta parte donde no se requiere tanto desarrollo de la masa muscular, yo creo que es donde hay más. Aparte de las cosas importantes que se juecean, es la parte del posar. ¿Qué es el arte del posar? ¿En qué consiste eso? Bueno, lo que pasa es que el arte de posar es tan importante como su físico. Muchas veces el atleta tiene justamente esa parte que ya tengo mi físico y ya estoy listo para competir. Pero imagínense que tan importante es
que si no hay arte de posar, usted no muestra su físico. Es que el atleta no llega a la tarima a hacer un press de banca, ¿verdad? Que es lo que entrena. Nuestro deporte es uno de los deportes donde entrenamos de una manera, pero se compite de otra. Porque entrenamos con press de banca, entrenamos con corte de bíceps y demás, pero se compite. Y no hacemos sentadilla a la hora de posar. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en tarima, el arte de posar es la competencia. Realmente ahí está que sea, o sea, no le podría poner un porcentaje, porque por supuesto un super posador sin cuerpo, sin trabajo, pues no, tampoco le va a ir bien. Pero por supuesto que el arte de posar es lo que va a permitir que todo el trabajo que se ha hecho durante todos esos meses de preparación se vea y se aprecie, ¿no? Sí, eso está muy interesante, y a veces es de las cosas que uno va viendo que los atletas van dejando de último, y más bien es lo que hay que prestarle mucha atención. Es que tiene que haber un balance entre tu preparación física haciendo los diferentes ejercicios para ganar la masa, pero también en cómo vas a aprender a enseñar esa masa que has ganado durante X cantidad de semanas y de preparación, que es un tema muy importante, que también se evalúa dentro de las calificaciones, lleva un porcentaje. También se evalúa, eso entra dentro de la parte que le hablaba ahora, plasticidad se llama. Plasticidad se evalúa, y bueno, y lo que decíamos, si no sabe presentarlo, pues no se va a ver definición, no se va a ver proporción, no se va a ver simetría. Entonces por eso yo creo que tan importante como ir al gimnasio a entrenar es practicar el posing también. Desde el punto de vista como juez, ¿qué errores ve cometer a los atletas? Pucha, los atletas, el detalle en esto es que, vamos a ver, no lo que funciona para usted funciona para mí, ¿verdad? Existe el principio de individualización. Antes, como preparador, pues antes hay que probar diferentes métodos. A Jafet tal vez le sirva llegar con bastante agua, le sirva llegar con sal, le sirva llegar con sodio, a otras personas tal vez hay que bajarle un poquito, ¿verdad? Pero básicamente los principales errores son querer hacer en la puesta a punto, que la puesta a punto llamamos a la última semana de competición, hacer cosas que nunca se han hecho, ¿verdad? Y entonces ahí es donde meses de trabajo se van en la tira, como decimos, ¿verdad? Entonces eso por ahí, y lo otro, no prestarle muchísima atención a la parte escénica, ¿verdad? A cómo me veo, que no salir sucio, que no salir manchado con el tinte. El tinte es todo un tema, ¿verdad? Importantísimo, de salir bien pintado, porque se utiliza, para los que no conocen, pues se utiliza un bronceado o un tinte de competencia, es específicamente para competencia, para que con la luz blanca y las cositas pues se resalte mucho mejor el físico, ¿verdad? Talle muscular. Sí, eso, y le robo un posteo que hace unos meses atrás usted hizo, que decía eso, que digamos que a veces preparan el cuerpo, preparan la descarga, la carga, la puesta a punto, no sé, y hacerse la barba, peinarse, ¿verdad? Preparar el look, de repente no sé si esa es la palabra, para cuando salga a mostrar, sea un paquete completo. Y sí, a veces se deja eso ahí como en el último carrerón, ahí. Eso es justamente, y yo creo que no vale, ¿verdad? No vale porque lo que decíamos ahora de alguna manera es costoso económicamente, de alguna manera pues me ha costado mis horas de cardio, mis horas de sueño, mis cosas que no pude compartir con los familiares, ¿verdad? Por la comida, y dejan de lado cosas tan sencillas como esas, digamos sencillas, como dice usted, hacerse la barba es algo sencillo, ¿verdad? Entonces yo creo que las mujeres son especialistas en llegar bien arregladas, en pagar su maquillista. Los hombres nos cuesta un poquito más ese tema, y muchas veces creemos que con el físico, pero yo creo mucho, sí, creemos que eso, y creo mucho en la parte de la energía que transmite, y como esa primera impresión que yo quiero dar, que esa primera impresión hacia los jueces no es directamente el físico como tal, sino esa primera impresión es como esa energía que transmite. Aprovecho esa, que cuando usted está en el escenario y sale un atleta, ¿qué es lo primero que usted ve? Eso, la seguridad. Sí, yo creo que lo más importante es qué me transmite ese atleta desde que entra. Y se lo digo así, el atleta que entra preocupado, viendo para el suelo y con temor a ver para arriba, ya no me transmite esa seguridad. Mientras que una persona con la cabeza en alto, posando, caminando correctamente, ya ha practicado, las mujeres han practicado mucho con los tacones, caminan bien, se sienten seguras, se muestran. Entonces, esa es la primera impresión, porque ya después ya atrás vienen todas las comparaciones, y donde me voy a enfocar mucho en el físico. Pero de entrada, la seguridad que muestra el atleta es eso. Sí, justamente ayer que era este campeonato en un momento que estaba ahí escuchando,
se le daba muchos consejos. Disfrútelo, ría, se sonría, ya lo difícil pasó, ahora aproveche. Y es el momento donde están ellos y ellas ahí, ¿verdad? Todos tiesillos a punto de salir, y más bien que escuchar ese relájese, cae bien. Sí, claro, y es que eso es importantísimo. Yo creo que al final lo principal es saber que el trabajo ya está hecho y que ya lo que está ahí es lo que voy a mostrar. Y después de ahí, yo creo que el cuerpo también, recuerde que estamos hablando de un tema de músculos y de mostrar detalles musculares. En el momento que salgamos tensos, adivinen qué pasa con los grupos musculares, no se ven, ¿verdad? En el momento que hay una hormona súper conocida, que el culturismo es como el diablo, le diría a alguien, que es el famoso cortisol. Si nos preocupamos, si nos asustamos, si nos estresamos, el cuerpo se borra, le llamamos, ¿verdad? Se llena de agua, se tapa, lo que le decimos, y no se ve absolutamente nada de todos los detalles que queríamos mostrar. Entonces, por eso hay que practicar y practicar, porque si viene una semana antes apenas practicando, ahí viene que sale preocupado porque no está bien preparado. Sí, esa parte también del trabajar la mente, porque las últimas semanas antes de pararse en tarima, físicamente se ven mal, en algunos casos, como más pequeñitos, y entonces las inseguridades salen y empiezan uno a escuchar un montón de gente, le empiezan a preguntar a todo el mundo que si eso está bien, que si están haciendo lo mal o bien, y tienen un montón de información y empiezan a hacer cosas que no estaban planificadas, y en esos momentos el cuerpo va a reaccionar y muchas veces no da tiempo a poder corregir la puesta a punto, y el producto que queríamos ver en tarima, por ese estrés que se dio de último momento, lo echamos a perder. ¿Cómo yo escojo en qué categoría voy? Eso yo lo escojo, digamos, quiero competir. Entonces a mí me gusta los que salen en la pantaloneta. Entonces yo voy a hacer mi competencia en Memphis. ¿O cuál sería la recomendación? Es interesante porque se dice que tiene que gustarme la categoría en la que quiero. A usted le gusta la de Memphis, que es la que sale en pantaloneta, pero ¿está usted, su físico, su genética, su estructura se adapta a Memphis? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿quiero nada más que me guste o quiero entrar en la genética adecuada de acuerdo a... O sea, más bien yo diría que yo no escojo la categoría, sino la categoría me escoge a mí. Porque ya las estructuras genéticamente, proporciones óseas, cintura, ancho de acromiales, ¿verdad? Son cosas que no podemos cambiar. Sí. La última vez que yo competí, estaba saliendo de moda el Memphis, ¿verdad? Entonces yo dije, ya que me inscribí, voy a inscribirme en las dos categorías. Pero cuando medio empecé a leer, porque ni había... Yo dije, y cintura pequeña, ese no soy yo, ¿verdad? Y si ven las fotos, es divertidísimo, porque era así, y sigo siendo así, ¿verdad? Entonces en culturismo era un cuerpo más adaptado a eso, y Memphis nada, pero digamos, yo salí y disfruté. Pero yo ya sabía que mi cuerpo no estaba para eso, pero muchas veces llegan sin tener esa asesoría. Ahí está donde justamente esa palabra, ¿verdad? Donde hay que asesorarse bien, pero le cuento que a veces es cabezonada también del atleta, porque mire que usted, me parece que usted es una muy buena body fitness, me parece que usted es un buen fisiculturista, no, pues que a mí lo que me gusta, no me gusta salir en tanga, me gusta salir en pantaloneta, bueno, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez, o la persona o el atleta tiene que tener bien claro que, bueno, que no está en su categoría, entonces tiene que esperar que sea el resultado que va a tocar. A mí a veces me pasa que las muchachas principalmente, que yo le entreno, yo le hago toda la dieta, pero no me pongo tacones. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Si es parte de lo que es la competencia, salir y posar y hacer una pasarela en tacones, entonces hay que hacerlo. Y la mayoría de modalidades salen, la mayoría, si no solo Women Physique, que es la de mayor masa muscular en mujeres, salen sin zapatos, ¿verdad? Pero todas las demás. Y entonces, ese es un tema. Hoy en día, yo creo que cuando en la época de mi mamá, mucha gente usaba tacones, ¿verdad? Todas las mujeres les gustaba mucho andar en tacones, pero ahora más bien se utilizan menos, ya sabemos por lo perjudicial y todo. Pero la persona que no sabe, no ha practicado en tacones, la mujer, se nota en tarima, y eso también se califica fuerte, ¿verdad? Entonces hay que dominar los tacones, y hasta en eso hay que jugar un poquito, porque los tacones pueden usar desde un tacón pequeñito hasta un tacón de 12 centímetros. Entonces, me va a poner uno de 12 que no domino, o me pongo uno más pequeñito. Ok, y por ejemplo, ya volviendo al tema ya de ser juez,
¿Cómo se maneja esa presión de cuando la gente dice, no, ¿qué están viendo? ¿Cómo se maneja esa presión? Sí, yo creo que esa presión existe, sin embargo se va, con la experiencia pues la vamos logrando capturar, ¿verdad? Es lo que le decía ahora, yo creo que lamentablemente es muy fácil dejar la culpa al juez de lo que pasó, pero realmente, y parte de eso es de que muchas veces las personas que se nos acercan, y siempre le digo a los atletas, mire, confíen en la persona que lo critica y que le dice sus puntos débiles. No confíen en la persona que le dice usted es el mejor y usted va a ganar y probablemente son nuestros papás, ¿verdad? Para mí mis hijos son los más perfectos y son los más buenos y son, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos en la mente que, porque la gente a veces le dice, mire, es que todos en el gimnasio me dicen que yo soy el mejor, que tenía que ganar. Mi novia me dice que yo tenía que ganar. Mis papás me dicen que yo era el mejor. Y entonces nos crea esa confusión mental, ¿verdad? Porque, bueno, yo tal vez no me siento así, pero todos me dicen, qué raro que todos me dicen. Pero yo creo que es una parte más social, ¿verdad? Que nos cuesta lo que le decía ahora. Aparte de ser juez, lo difícil es criticar. Y decirle a una persona, vea, es que estos son sus... Imagínate criticar de su cuerpo, es que a poco nos gusta que nos den nuestros defectos del cuerpo, pero cuando decidimos competir en culturismo, a eso nos subimos, a que nos critiquen y a reconocer pues que hay defectos. Yo siempre creo que no hay un atleta perfecto, hasta el momento, cuando creo que había uno perfecto, aparece otro mejor. Claro, sí. Entonces, siempre hay puntos débiles y siempre hay cositas que hay que rescatar y hay que ser, y como jueces pues conocemos eso, conocemos el tema de la frustración, exactamente el mismo día de la competencia, en la tarde, en la noche vemos los comentarios de las personas que perdieron. En esto yo gano muchos amigos cuando las cosas les salen bien y pierdo muchos amigos cuando las cosas les salen mal, cuando no eran lo que esperaba, ¿verdad? Y ya eso es parte de esto, o sea, ya sí, creo sí, que ya uno se acostumbra y eso pasa, ¿verdad? Eso es interesante porque a veces yo he escuchado frases como, ¿cómo voy a perder si entrené muy fuerte? O si yo me preparé tantas semanas. Bueno, el que estaba a la par hizo exactamente igual que usted. O tal vez no, Jafet, es que... O tal vez sí, también. Hay gente que es muy genéticamente... Claro, sí, yo sé, un muchacho me comentaba ahora en el pesaje, mire, apenas llevo 2 semanas haciendo cardio, y yo sé que hay gente que viene 6 meses haciendo cardio, 2 horas al día, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pasa, y lo que pasa es que el juez no puede determinar, usted en su gimnasio tiene un atleta que sabe todo lo que ha sufrido, y sabe todo lo que le ha costado, y sabe todo lo que ha pasado, ¿verdad? Para poder llegar y pararse en esa tarima, y usted como juez no puede valorar el esfuerzo que dio. Las personas que entrenamos sabemos cuánto cuesta desarrollar el bíceps, cuánto cuesta piernas, ¿verdad? Que a los hombres nos cuesta tantísimo, darle durísimo las piernas. Pero eso no se puede valorar ahí. Al final en tarima, lo que los jueces tienen que valorar es la apuesta ahí. O sea, no podemos valorar el esfuerzo y cuánto le costó, y que si aquella persona trabaja de noche, y que si aquella tiene 2 trabajos, y que si aquella es mamá. Eso no podemos, porque así no funciona el deporte. Tal vez a nivel como de recomendación, no existe como una edad que uno diga, bueno, esta es una buena edad si usted decide empezar a competir, o nunca es tarde. Yo creo que la edad ideal es a los 15 años. Lo que pasa es que para competir en fisiculturismo, a los 15 años también es una edad muy joven para usted empezar a pesar sus comidas y para usted empezar a pensar en todo eso. Y realmente el culturismo, el que me diga que no, pues tendría que enseñarme la forma, pero el culturismo es muy de todo a la perfección, ¿verdad? Carbohidratos a la perfección, proteína a la perfección, grasas a la perfección, el cardio, todo muy medido para que las cosas funcionen bien. Sé de atletas que pues ya genéticamente pues ya tienen sus cuadritos, nacieron con cuadritos. Sí. Hay gente que nace con eso. Exactamente, entonces sé atletas que les cuesta un poco menos, pero por eso me refiero yo que en edades tempranas es la edad perfecta, en esa época de adolescencia, iniciar. Pero bueno, diría que ayer pudimos ver nuevos competidores de 15 años compitiendo, 16, y como les decía, como me decía usted, nunca es tarde. Hay competidores de 55, hay competidores de 60, en campeonatos mundiales ya hay categorías de más de 70 años. Contaron la historia de una que superó un cáncer y 2 años después estaba parada en una tarima. Eso es, aparte de la historia muy bonita, nunca es tarde para comenzar. Claro, ubicándose también en que todos los demás, si es como la del campeonato pasado, que era máster, pues todos van a estar en su rango de edad,
pero si vas a una competencia que no es máster, vas a tener que competir con la de 20, con la de 30, con la de 40 y usted que lleva 50. Y ser juzgado de la misma manera. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que a veces nos cuesta tanto, porque al final es culturismo y dentro, por ese ejemplo que usted da muy bueno, ¿verdad? Vamos a ver, yo no tengo la misma plasticidad o la misma piel juvenil que tiene un chiquillo de 15 años, ¿verdad? Entonces, en eso pues tenemos que tener muy claro y por eso también existen rangos de edades, que es importante, pues sí, pero bueno, he visto grandes campeones que han iniciado a los 30, a los 40 años y son campeones máster, ¿verdad? En campeonatos incluso mundiales. Entonces yo creo que nunca es tarde y el fisiculturismo realmente, aparte de una puntuación o un podio, yo creo que lo que nos obliga es a mantenernos saludables, a entrenar, a comer bien, a ver de qué estoy dispuesto, ¿verdad? Hasta dónde voy a llegar, la resiliencia que me permite generar. Yo creo que no todo es el podio. Sí, eso es una parte, pero que al final se gana un montón más de cosas. ¿Cómo califica el nivel de culturismo en Costa Rica? Qué difícil, vean. No solo el culturismo, sino el deporte en Costa Rica. Y es que ese es un problema que tenemos. Lamentablemente, no quiero meterme mucho en política, pero bueno, los últimos gobiernos no han venido a apoyar más la parte del deporte. Y a nivel general, a nivel deportivo, la parte económica o el presupuesto se reduce todos los años, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos en las federaciones complicado. El culturismo como tal, pues vemos los gimnasios, abren y abren gimnasios en todos lugares y la más gente se inscribe y yo veo chiquillos posando frente a los espejos todos los días. Creo que digamos, la gente que le gusta el culturismo y que conoce el culturismo ya son mucho más. Sin embargo, ahí está como esa parte importante de que habría que crear más la base o las estructuras para que esas personas lleguen a competir, ¿verdad? Porque a veces también esa misma parte de política, que tampoco nos interesa meternos mucho en eso, pero también a veces dice, es que el que gana se gana una medalla, no se le da dinero y es carísimo prepararse, pero también hay que entender que detrás hay un montón, porque preparar un evento es caro, ¿verdad? Yo, eso que nunca he preparado uno, pero he escuchado eventos privados que han intentado venir a Costa Rica o que han venido y se desaparecen porque no es rentable tampoco, porque los atletas esperan una cantidad de dinero que no va a llegar, porque para eso se ocupa patrocinadores, un montón de cosas, y entonces cuando es todavía más federado y temas gobierno, es aún más complicado esta parte. Sí, hay que recordar que la parte deportiva justamente no se está como por el premio, sino principalmente yo creo que el premio principal de la parte deportiva es llegar a la selección nacional, ¿verdad? Representar a tu país, que yo creo que es, pero bueno, aquí... ¿Y cómo va la selección? ¿Nos va bien afuera? Nos va bastante bien, ¿verdad? Siempre adaptado a nuestros sectores, como le digo yo. Ahora viene el Campeonato Centroamericano, que es en Salvador, el próximo 11 de junio es el Campeonato Centroamericano, ya por ahí está la selección. A nivel de Centroamérica siempre damos la lucha, ¿verdad? La ponemos difícil a los jueces a que se inclinen hacia nosotros o nos aporrean en cada campeonato. No, yo creo que nos va bien, ¿no? No, ahí nos va bastante bien. Sí. ¿Y el tico como estructura comparado con Centroamérica? Mire, es que ahí es donde tenemos mucha ventaja, diría yo. Yo creo que el tico comparado con los hermanos de Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, ¿verdad? Generalmente nuestra genética somos privilegiados para el culturismo, ¿verdad? La parte económica, pues he hablado con compañeros de Guatemala, que bueno, la parte económica, muchos en Guatemala pues no crecen de la misma manera que crecemos aquí, ¿verdad? Que somos privilegiados en tener pues el arrocito, los frijoles, ¿verdad? Ahí el huevito todo el tiempo, y entonces todo eso nos llega a beneficiar, y siempre es importante en el culturismo, al final somos lo que venimos haciendo desde pequeños, y no solo eso, sino que somos también lo que nos heredan nuestros padres en la parte genética, ¿verdad? Entonces creo que a nivel de estructura somos privilegiados. Genial. La federación, la IFBB de Costa Rica, ¿de qué se encarga? O sea, ¿qué regula? Hay varias federaciones, ¿no? También, pero en Costa Rica solo esta. Sí. Cada país
tiene una federación, ¿verdad? Ahorita la Federación Internacional, que es la IFB, la Federación Internacional se compone ahorita de 207 países afiliados. Entonces, cada federación nacional recibe el reconocimiento de esa federación internacional y a la vez tiene que recibir el reconocimiento del Instituto del Deporte, ¿verdad? En este caso de nosotros es por el ICODER. Entonces el ICODER, ahorita la Federación de Fisiculturismo es el ente encargado de regular el fisiculturismo en Costa Rica, ¿verdad? No hay ninguna otra persona porque la representación nacional de un deporte solo se le da uno, no se le da dos o a tres o cuatro, ¿verdad? Entonces la federación es la encargada y es la que tiene. Lo que pasa es que aquí las leyes pues también son un poquito flojitas y por ahí vemos otras organizaciones, ¿verdad?, que no son meramente deportivas, pero y hacen eventos de fisiculturismo, pero no son necesariamente regulados por la Federación Nacional. Entiendo, perfecto. Y como para ir buscando ese cierre, ¿qué le aconsejamos a la gente que está pensando en subirse a una tarima? Bueno, mi consejo es que no pierdan esas ganas, ¿verdad? Y que dejen de pensarlo, básicamente. Ese pensando tiene que pasar a los hechos y tiene que pasar a las acciones. Yo creo que, se lo digo a muchos, porque me dicen, mire, es que yo no, hasta que yo no sepa que me voy a parar ahí, voy a tener por lo menos un tercer lugar, no. Y bueno, ¿cómo lo vas a ver si no se sube, ¿verdad? Entonces, si lo está pensando, deje de pensarlo y anímese y póngase a trabajar ahora, ¿verdad? Ahora, no todos estamos en un mismo plazo. Hay personas que necesitarán 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años para estar en una buena condición, pero ya para mañana es tarde. Sí, y sin descuidar la salud que ahora Raúl mencionaba al inicio del capítulo, porque al final, no sé, yo por ejemplo tengo muchachos que, no sé, voy a decir, trabajan en un banco, en servicio al cliente, y de repente quieren competir. Entonces yo les digo, usted compite el domingo y el lunes tienes que presentarte al trabajo. ¿Cómo te vas a presentar al trabajo? ¿Con tu salud mala o simplemente con un cansancio físico, pero con una gran sonrisa de que lo lograste? Hay escenarios que podemos llegar con muchos problemas por intentar apurarnos en el proceso, por seguir consejos que no teníamos que seguir, y al final eso fue un ratito y el resto. Regresar al estado de salud nos va a tardar meses o algunas cosas ya fue la factura. Qué bonito ese mensaje, Jafet, porque realmente si lo vemos desde el deporte de alto rendimiento, que bueno, esperaría que por ahí pueda haber alguien que tal vez piense diferente a mí, pero yo creo que el deporte acá en Costa Rica, por lo menos, el alto rendimiento lo que nos deja es satisfacción, la satisfacción de hacer las cosas bien, como le decía, si llego a ser seleccionado, a competir por mi país, pero después de eso, ya usted lo decía, el patrocinio y la plata no es que le va a caer del cielo entonces hay que cuidar la salud, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar la familia, ¿verdad? Conozco mucha gente que dice, mire, es que el culturismo hasta me divorcié de mi esposa, ¿verdad? Porque no va de acuerdo, o no está dispuesta a hacerme las comidas, o no está dispuesta. Y pasa, y el culturismo o sea, yo creo que no va para tanto, ¿verdad? Creo que tenemos que valorar mucho la salud, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, y por ahí pues ir cumpliendo con los sueños. Yo creo que algo bonito es cuando no nos dedicamos a eso, porque yo siempre resalto y le digo a los atletas, por lo menos los que están ahora en la selección nacional, ustedes son mucho más especiales y mucho más cargas, diría yo, que un atleta profesional. El atleta profesional solo vive y come para eso y le pagan para eso, mientras que muchas de estas personas que están hoy compitiendo son madres, son trabajadoras, tienen que levantarse y antes dejar la comida lista, y antes 1000 veces vale más el esfuerzo que hacen estas personas que gente que vive solo para eso. Sí, ese mensaje también está muy bonito. Raúl, ¿cuál es la próxima competencia que viene para la federación? Bueno, ahora tenemos, como les decía, internacionalmente el Campeonato Centroamericano en junio, el 11 de junio, y tenemos el Campeonato Nacional el 18 de julio, ¿verdad? Así que los esperamos, nuevamente será en el Auditorio Humboldt en Pavas, que es un escenario muy bonito, los atletas quedan encantados con todas las comodidades, tipo anfiteatro. Realmente animar a todos, ¿verdad? Incluso al público que en general, que le llama la atención, que se animen y que vayan primero, pueden ir primero. Que apoyen a sus atletas. Sí, ¿qué van a hacer sus familiares, sus amigos, etcétera? Apóyenlo, y el no
porque no solo ahí, ellos se encargan los jueces de hacer el trabajo y es muy difícil, pero también es parte de lo bonito de ser juez, vivir con todos. También algo importante, Jafet, a partir de esto es, la federación tiene constantemente actualizaciones y cursos para que las personas o para que los nuevos atletas se actualicen o se informen bien. Yo siempre creo que a veces el deporte de fisiculturismo es uno de los pocos deportes donde la gente practica sin saber las reglas. Eso es como ponerse a jugar fútbol sin saber que hay que hacer goles en aquella otra cancha. Sí. Y eso es lo que nos sucede muchas veces, por eso es que se llevan chascos y se llevan malas experiencias, porque no se asesoran y no se informan antes. Y eso yo me confieso, yo era uno de esos, porque muchas veces yo decía, qué raro que estarán viendo, ahora entiendo que ven, y como preparador me daba pereza ir a esos talleres. Y eso no solo pereza, sino que hay preparadores que yo sé que son muy buenos preparadores, pero también se prepararon ya hace varios años, y el deporte ha crecido, ha cambiado, ¿verdad? Aparte de lo que vemos en los talleres de actualización, son cambios que se vienen, porque al final estamos hablando de cuerpos y usted sabe que también los cuerpos cambian, o sea, los cuerpos van evolucionando y así van evolucionando las modalidades y así van evolucionando también las formas de calificar. Entonces por ahí de verdad invito también a los entrenadores que se acerquen, porque muchas de las cositas que tal vez vieron en una actualización o en algún momento o conocen, tal vez hoy en día han cambiado y tal vez por ahí pues podemos asesorar mejor a nuestros atletas. Sí, yo que paso también metido en gimnasios, a veces uno escucha a entrenadores de más años que de repente le dicen, a mí me gustaría que me cuente un poco cómo están evaluando ahora, porque voy a llevar uno y tengo años de no llevar. Esa parte es muy importante que nos actualicemos para guiar de la mejor forma a nuestro atleta, y sin cuidar el tema que yo creo que es un hobby, o al final lo hacemos por un pasatiempo. No viven de esto en Costa Rica, ¿cierto? O ya hay atletas que viven en Costa Rica, esto no hay. Entonces todos al final tenemos que trabajar, tenemos que hacer, y como complemento tenemos esto que nos gusta de hacer la dieta a la perfección, los entrenos a la perfección, potencializar el descanso, todo lo que tenga que ver con el entorno competición, para pararnos en una tarima o para que se paren en una tarima y que den su mejor resultado. Sin embargo, es eso, disfrutar el proceso. Si te está generando un estrés adicional o que va en contra de tu salud, tu núcleo familiar, replantéese las cosas y nunca deje de disfrutarlo. Yo creo que más que fitness también se trata de eso, de dar ideas, que nunca perdamos la perspectiva de lo que es estar mejor, pasarla bien, disfrutarlo, estresarnos con medida, pero ante todo que ustedes lo estén disfrutando. Raúl, gracias por el tiempo, gracias por el montón de datos que nos regaló y por ese montón también de consejos que nos regaló. Gracias por venir a compartir. No, gracias a usted, Jafet. Verdaderamente este tipo de espacios son los que nos ayudan a crecer en el deporte, y ojalá pueda replicarse este tipo de espacios en más lugares y seguir haciendo todos juntos esto que nos encanta y que amamos, ¿verdad? Y que sigamos construyendo y haciendo deporte. Sí, correcto, eso, de espacios siempre que hablen para que la gente se entere, para que tengamos más a la mano este tipo de información, que yo sé que antes era como, no se sabía ni que había jueces o cómo se seleccionan los jueces. Entonces creo que es muy importante. Agradecerles por el tiempo que se quedaron con nosotros. Recuerden, dele like, suscríbase y comparta, que así vamos creciendo como comunidad y hacemos que esta información llegue a más personas. Entonces nos estamos viendo en el siguiente episodio. Demasiadas gracias, chao.